De todos los materiales empleados por el hombre, es el vidrio el que, desde los albores de la humanidad, le ha acompañado en su paso por el mundo, permitiéndole conjugar siempre lo útil y lo bello. A lo largo de su milenaria historia, fue incorporándose a la cultura de los pueblos, entrando primero a formar parte de sus manifestaciones artísticas y contribuyendo más tarde a engrosar el acervo de sus conocimientos científicos y tecnológicos. Las distintas variedades de vidrio natural se formaron a partir de magmas que, dependiendo de las condiciones en que se produjo su enfriamiento, no cristalizaron y por tanto no formaron especies minerales de composición definida. De todos los vidrios naturales, el más importante para el ser humano fue la obsidiana, la cual fue útil para fabricar diferentes utensilios rudimentarios y domésticos, así como instrumentos defensivos que han sido encontrados en Oriente, Asia Menor, Grecia, así como en las culturas de América precolombina. Es evidente que la obtención del vidrio requiere de conocimientos técnicos y científicos, que fueron adquiriéndose de manera empírica durante diferentes etapas de la humanidad. A diferencia de otros materiales, distintos autores coinciden en la dificultad de datar con precisión su aparición, tanto en lo referido a un periodo determinado como asignarlo a una región concreta. Se plantean distintas hipótesis de cómo pudo desarrollarse la técnica de obtención del vidrio. A través de la alfarería, como consecuencia de una sobrecocción accidental de un objeto de barro cocido en el horno, a partir de escorias coloreadas formadas en la metalurgia del cobre, existen muchos tipos de vidrios, si bien el más común para la mayoría de las aplicaciones es el que se obtiene por fusión de sílice, caliza y álcalis en unas proporciones adecuadas que permiten obtener un material estable. El historiador latino Cayo Plinio II, quien nació el año 23 y murió el año 79 después de Cristo, en su obra Historia Natural, narra una versión sobre el descubrimiento del vidrio, que es la más conocida hasta la fecha. En ella, cuenta de mercaderes que transportaban trona, un mineral con contenido de carbonato y nitrato. Estos mercaderes desembarcaron a la orilla del mar en Fenicia. Al preparar su comida no encontraron piedras para apoyar, porque tomaron gruesos pedazos de trona. Y cuando éste se fundió y se mezcló con la arena de la playa, comenzó a correr un líquido transparente hasta entonces desconocido, siendo este el origen del vidrio. Nunca se ha llegado a saber lo que hay de realidad y lo que tiene de leyenda, fundamentalmente porque se pone en duda que un fuego abierto pueda llegar a alcanzar una temperatura suficiente para fundir los elementos necesarios para que reaccione la sílice con el carbonato sódico y forme vidrio, aunque se ha demostrado que un fuego de leña puede alcanzar una temperatura próxima a los 1200 grados centígrados. Hoy en día es difícil imaginar una sociedad que no utilice el vidrio. Todos nosotros lo conocemos generalmente por su fragilidad, su transparencia, su peso, sus diferentes formas y colores. El vidrio convencional lo empleamos sin mayor problema, sabiendo que con un golpe no muy fuerte se puede romper. Debido a las demandas crecientes del hombre de producir vidrio a mayores escalas, lo ha llevado a utilizar grandes hornos con capacidad para fundir miles de toneladas y la automatización de su proceso de producción para las diversas aplicaciones de este material, para la elaboración de nuevos tipos de vidrio y sobre todo el estudio y descripción de sus propiedades. Los principales países exportadores de vidrio y cerámica son los Estados Unidos, Francia, Japón, China, India y Alemania. Los productos más comunes en la industria del vidrio global son la fibra de vidrio, vidrio plano, envases de vidrio y productos de especialidad tales como lentes, fibras ópticas, espejos y objetos de vidrio. Los sectores tales como la industria del envase, la industria automotriz y la construcción representan la mayor demanda de vidrio en el mundo. Particularmente, la industria de la construcción de edificios representa el mayor mercado para la producción de vidrio plano. La fibra de vidrio es otro producto que incentiva la producción mundial del vidrio, especialmente para el equipamiento para la energía eólica. El vidrio inteligente se utiliza para variar la transmitancia de la ventana y las propiedades térmicas de acuerdo a las condiciones ambientales. La demanda de los sectores del cliente final, como las industrias del automóvil, está teniendo un impacto positivo en el mercado del vidrio inteligente. En los años próximos se espera que aumente la demanda global del vidrio inteligente para su uso en el transporte y fachadas arquitectónicas, pantallas de privacidad y ventanas.
La Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, por sus siglas en inglés ACTM, define al vidrio de la siguiente manera. El vidrio es un producto inorgánico de fusión el cual se ha enfriado a una condición rígida sin cristalizar. Un ejemplo claro de lo que es un material vidrio lo encontramos en el óxido de silicio. En la imagen podemos observar una estructura de óxido de silicio cristalino donde tenemos átomos bien ordenados y por el contrario la sílice amorfa donde encontramos una distorsión en la estructura de la red. Si analizamos por difracción de rayos X el óxido de silicio cristalino y amorfo, podemos observar claramente la gran diferencia entre ellos. En el caso de la cristobalita, que es una de las fases del óxido de silicio, podemos encontrar claramente picos de difracción bien definidos. Por el contrario, en el caso de la sílice amorfa hay una ausencia total de estos picos de difracción. Las propiedades más características de los vidrios son su transparencia, dureza y rigidez a temperaturas ordinarias, su capacidad de poder ser trabajado plásticamente a altas temperaturas y su resistencia a la acción de agentes atmosféricos y a la mayoría de los productos químicos con excepción del ácido fluorhídrico. Los materiales hechos de vidrio, que tan familiares nos resultan en el uso cotidiano, tienen un aspecto macroscópico que corresponde con el de un sólido típico en su estado físico, lo que le da un parecido a un sólido cristalino, pero desde el punto de vista molecular, la estructura de un vidrio es muy similar a la de un líquido. Lo que sucede es que se trata de un material muy viscoso, de tal manera que la velocidad con la que fluye es lo suficientemente lenta que tardaría cientos de años en lograr fluir a temperatura ambiente. Una de las particularidades de los cuerpos en estado de vitrio es que carecen de un punto de fusión, que solo presentan los sólidos cristalinos y que es la temperatura a la cual la fase cristalina coexiste en equilibrio con la fase fundida. Los vidrios pasan de un modo reversible del estado líquido al estado rígido o congelado sin la aparición de una nueva fase en el sistema. Esto lo podemos analizar en las siguientes figuras. Los materiales vidrios no solidifican como los materiales cristalinos. Al enfriar, el material se hace cada vez más viscoso de forma continua a medida que la temperatura disminuye. En este gráfico, volumen específico con temperatura, podemos observar cómo un material en estado líquido pasa a un estado sólido, cristalizando. En este camino ABC podemos observar una fuerte contracción del volumen específico y que está representado por una línea vertical, que es precisamente el punto de fusión. En esta imagen, el camino AD, donde se representa el enfriamiento rápido de un cuerpo vitrio, la TG corresponde a la intersección entre la curva del líquido subenfriado y la del vidrio formado rápidamente. La transición vítrea es la transición gradual y irreversible en materiales amorfos, desde un estado vítreo, duro y relativamente quebradizo, a un estado viscoso a medida que aumenta la temperatura. Un sólido amorfo que muestra una transición vítrea se llama vidrio. La transición inversa, que se logra al enfriar un líquido viscoso en el estado de vidrio, se llama vitrificación. A pesar del cambio en las propiedades físicas de un material a través de su transición vítrea, la transición no se considera una transición de fase, más bien es un fenómeno que se extiende sobre un rango de temperatura. La viscosidad del líquido aumenta continuamente a medida que disminuye la temperatura, y el paso a través de la TG o temperatura de transición vítrea corresponde a una viscosidad de aproximadamente 1013 pascales por segundo, independiente de su temperatura. Por encima de la temperatura de transición vítrea, el cuerpo se hace deformable y por debajo adquiere una consistencia de un cuerpo mecánicamente rígido, al mismo tiempo que se vuelve frágil. Para una temperatura por arriba de la transición vítrea, se acostumbra a hablar de fundidos, reservándose la denominación de vidrio para temperaturas menores a la temperatura de transición vítrea. La causa que determina la congelación de una sustancia en estado vítreo radica en el progresivo aumento de la viscosidad que se produce durante su enfriamiento, que impide la agrupación ordenada de sus elementos constituyentes para formar una red cristalina. La fragilidad del vidrio se debe a la escasa velocidad con que se relajan en él las tensiones mecánicas, que se generan cuando se aplica un esfuerzo determinado. Para superar dicha fragilidad y conseguir valores de resistencia mecánica cada vez más elevados, para su uso como elemento estructural,
Las propiedades mecánicas del vidrio se han convertido en una de las áreas importantes de la investigación. Aunque el término fragilidad no admite una definición precisa, sin embargo, tiene algún significado práctico. La fragilidad se considera como la negación de la plasticidad, pero el concepto es algo más complejo. Los óxidos formadores de vidrio presentan una serie de características que nos pueden servir como guía en la estimación de la capacidad de formación del vidrio. Dos de estas características es la electronegatividad y el tipo de enlace. Si nosotros observamos la tabla periódica, podemos observar que el tipo de elemento puede formar vidrio. Entre este tipo de elementos se encuentra el silicio, el germanio, el boro y el fósforo. Estos 4 elementos presentan electronegatividad intermedia, no son suficientemente electropositivos para formar estructuras iónicas, como el caso del óxido de magnesio o el cloruro de sodio, y tampoco suficientemente electronegativos para formar enlaces covalentes. Por lo tanto, estos materiales presentan una mezcla de enlaces iónicos y covalentes, y forman estructuras poliméricas tridimensionales. Otros elementos alrededor de este grupo también muestran cierta tendencia a la formación de vidrio, como es el caso del antimonio y el arsénico, cuando se enfrían muy rápidamente. Óxidos tales como el óxido de aluminio, el óxido de galio, el óxido de bismuto, el óxido de selenio y el óxido de telurio son formadores de vidrio condicional. Ellos solos no forman vidrio, pero pueden hacerlo en presencia de otros no formadores, por ejemplo, un intervalo de composiciones en el sistema óxido de calcio, óxido de aluminio. Centrándonos en las características estructurales de un material que forma vidrio, podemos referirnos a las reglas de Zakariasen, donde se menciona que cada átomo de oxígeno está unido como máximo a otros 2 átomos, obviamente que no sean oxígeno. El número de coordinación del otro átomo es pequeño. Los poliedros de coordinación formados por átomos de oxígeno alrededor de los otros átomos comparten vértices pero no aristas ni caras. Los poliedros se unen para formar una red tridimensional. Aquí podemos ver en esta imagen el modelo del óxido de silicio. Y debido al pequeño ion altamente cargado de silicio, se crean fuerzas de enlace fuertes dentro de los tetraedros de SiO4 y, como resultado, las unidades están unidas normalmente por esquinas con esquinas y raramente arista con arista. Retomando la estructura del óxido de silicio, podemos observar que es una estructura muy abierta, y esto es muy importante porque va a permitir la incorporación de diferentes elementos. Hay elementos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, capaces de romper la red del vidrio, a los cuales los denominaremos modificadores de red. Los iones de oxígeno entran en la red del óxido de silicio en los puntos de unión de los tetraedros, dejando iones de oxígeno con un electrón desapareado. La gran proporción de volumen abierto de la estructura permite que los iones metálicos se acomoden sin tener que entrar a formar parte de la red. Otra característica de la estructura es el diferente papel que pueden jugar los iones oxígeno. La mayor parte de los iones oxígeno están compartidos por 2 iones silicio y se denominan formadores puente. Sin embargo, hay puntos en donde la red está rota como consecuencia de la presencia de modificadores de red. En tales puntos no es posible la unión de iones silicio a través de los oxígenos y se habla de oxígenos no formadores de puente. Hay un tercer tipo de óxidos que no son capaces de formar vidrio por sí solos, pero que sin embargo son capaces de incorporarse a una red vítrea ya existente. Estos óxidos se denominan intermediarios o intermedios. Entre ellos tenemos el ejemplo de la alúmina o óxido de aluminio. Algunos de los iones silicio pueden ser reemplazados por iones aluminio, aunque, puesto que la valencia de aluminio es 3+, hace falta iones alcalinos que suministren la carga positiva necesaria para mantener la neutralidad eléctrica. Tecnológicamente, es muy importante saber que es posible incorporar impurezas a una red de vidrio. Por ejemplo, en el caso de la sílice es posible incorporar sodio. Aquí podemos observar en una imagen en un diagrama de fases binario en donde representa el óxido de silicio y el óxido de sodio. A la derecha podemos observar que si tenemos óxido de silicio puro, este óxido de silicio funde a una temperatura por arriba de los 1700 grados centígrados. Sin embargo, con la presencia de sodio de aproximadamente 23%, la temperatura prácticamente disminuye hasta una temperatura por
debajo de los 800 grados centígrados. Tener este conocimiento realmente es muy importante para la tecnología del vidrio convencional, ya que, como vemos en el diagrama de fases, a una cierta concentración de sodio podemos obtener un material fundido por arriba de los 800 grados centígrados. Ahora bien, con la incorporación de otras impurezas podemos aún reducir más la temperatura de fusión. En este gráfico podemos observar el comportamiento de la viscosidad cuando aumenta la temperatura de 4 diferentes vidrios a base de óxido de silicio. Si nos centramos en la línea amarilla que corresponde al vidrio soda cal, podemos observar que cuando aumenta la temperatura pasa por diferentes etapas. La primera etapa corresponde al punto de deformación, temperatura a la cual la viscosidad alcanza valores de 3 por 10 a la 13 pascales por segundo. A temperaturas por debajo de este punto, la fractura ocurre antes de que haya deformación plástica. La temperatura de transición vítrea está por encima del punto de deformación. El punto de recocido, temperatura a la cual la viscosidad es de 10 a la 12 pascales por segundo. A esta temperatura, la difusión es suficientemente rápida como para que cualquier tensión residual pueda ser eliminada en tiempos cortos, del orden de 15 minutos. El punto de ablandamiento, temperatura a la cual la viscosidad es de 410 a las 6 pascales por segundo. A esta temperatura, el vidrio fluye por su propio peso. Es la temperatura máxima a la cual se puede manipular una pieza sin alterar significativamente sus dimensiones. Aunque hemos dado un valor de la viscosidad de referencia, este no es muy preciso, ya que va a depender bastante de la densidad y la tensión superficial del vidrio. Punto de trabajo, temperatura a la cual la viscosidad es de 10 a la 3 pascales por segundo. El vidrio es fácilmente deformado y por tanto puede ser trabajado sin que se rompa. Desde el punto de ablandamiento y hasta el punto de trabajo, tenemos un rango de trabajo adecuado para poder manipular el vidrio y procesarlo. Punto de fusión, temperatura a la cual la viscosidad es del orden de 10 pascales por segundo. A partir de aquí, el material es considerado un líquido. En la tabla que se presenta a continuación, podemos observar diferentes vidrios a base de óxido de silicio. Podemos observar que cuando cambia la composición química, se presentan diferentes características y obviamente sus aplicaciones. Podemos observar que un vidrio con un alto contenido de sílice, de alrededor del 99.5%, obtenemos un vidrio con una alta temperatura de fusión y muy bajo coeficiente de dilatación. En este otro vidrio que se está resaltando, podemos observar que cuando disminuye la cantidad de óxido de silicio y se incorpora sodio, calcio, aluminio, así como magnesio, obtenemos un vidrio de baja temperatura de fusión y de fácil conformación. Finalmente podemos mencionar que, a pesar de que el vidrio se ha desarrollado por cientos de años, hoy en día sigue siendo un material innovador. Si nos centramos particularmente en el vidrio de las ventanas y de puertas, podemos mencionar que son capaces de protegernos cada vez mejor de las influencias adversas del mundo exterior, como el viento, el calor, el frío, el ruido y los gases de escape, así como los huéspedes no invitados. Esto significa que las ventanas tienen un aislamiento acústico cada vez más eficaz y gracias a los cristales de seguridad también son más resistentes a los ladrones. Pero como muestran algunas innovaciones, las funciones del vidrio se pueden ampliar considerablemente. Por ejemplo, se han desarrollado vidrios con protección solar, los cuales permiten la entrada de luz solar, pero retienen hasta el 80% de los rayos infrarrojos. Esto evita que las habitaciones se calienten, o que una ventana mantenga el calor fuera en verano, pero deje pasar el calor del sol durante los meses más fríos del año. Con el acristalamiento regulable, un flujo de corriente eléctrica decolora el vidrio de modo que permita el paso de menos energía solar. Sin embargo, este vidrio conmutable o electroprómico no solo puede utilizarse como protección contra el sol, también se puede convertir de transparente a coloreado o lechoso por control remoto. Por ejemplo, es adecuado para salas de reuniones en oficinas y con solo pulsar un botón, las paredes del cristal se vuelven opacas y protegen contra las miradas indiscretas. Podemos encontrar vidrios que, con la presencia de células solares transparentes, convierten las ventanas y los frentes de vidrio en centrales eléctricas completas, o vidrios que pueden ser utilizadas
para tener imagen de televisión. Lo que se quiere resaltar es que el vidrio es un material fascinante, aunque es completamente transparente, está lleno de posibilidades.